En la Nochebuena, mientras me encontraba solo en mi espacioso y frío ático en Madrid, el teléfono sonó inesperadamente. El ruido me sacudió de mi soledad, rompiendo el silencio de una noche que había planeado pasar tranquilamente con mis pensamientos. Por un momento, casi ignoré la llamada pensando que sería otro teleoperador o una broma, una interrupción trivial en mi vida meticulosamente programada. Los copos de nieve caían suavemente fuera de mi ventana, creando un manto blanco sobre el paseo de la Castellana. Las luces navideñas parpadeaban a lo lejos, contrastando con la oscuridad de mi apartamento. Solo había encendido una pequeña lámpara en la esquina de mi despacho, donde repasaba algunos documentos importantes para la reunión de la junta directiva que tendría lugar después de las fiestas. Mi empresa, Tecnologías Futuro, se había convertido en mi única familia durante los últimos 15 años. Cuando finalmente contesté el teléfono, una voz tranquila pero urgente me informó: «Hola, señor Martínez, necesita venir inmediatamente, su hijo acaba de nacer». Por un momento fugaz, me reí de lo que suponía era una broma cruel, incapaz de comprender que tal revelación pudiera ser cierta. Mi corazón se saltó un latido mientras las palabras calaban en mí, y sentí un escalofrío indescriptible recorrer mis venas. «Debe haber algún error», respondí con voz temblorosa. «Yo no tengo ningún hijo». Pero antes de que pudiera exigir más aclaraciones, la enfermera continuó, nombrando a la madre. La mención de su nombre, alguien que nunca esperé que estuviera vinculada a mi vida nuevamente, me dejó sin palabras. Sentí como mi rostro perdía color mientras una oleada de recuerdos y emociones amenazaba con abrumarme, destrozando las paredes cuidadosamente construidas de mi existencia solitaria. «¿Carmen? ¿Carmen Vega?» Mi voz apenas era un susurro. «No puede ser». «Sí, señor Martínez. La señora Vega dio a luz hace una hora». Ella insistió en que fuera usted informado inmediatamente. Carmen Vega. Un nombre que había enterrado en lo más profundo de mi memoria hacía casi una década. La única mujer que había amado verdaderamente, antes de que mi ambición y mi obsesión por el éxito lo arruinaran todo. Recordé nuestro último encuentro, una noche lluviosa en un pequeño café cerca del Retiro. Sus ojos llenos de lágrimas mientras me decía que no podía seguir esperando a que yo decidiera que nuestra relación era más importante que mi trabajo. Yo había elegido mi carrera, y ella había desaparecido de mi vida. «Hay algo más que deba saber», añadió la enfermera con cierta vacilación. El silencio que siguió me pareció eterno. Me imaginé a Carmen sosteniendo a un bebé, nuestro bebé, y sentí una mezcla de terror y asombro. El estado de la señora Vega es delicado. Hubo complicaciones durante el parto. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero ella pidió específicamente que usted viniera. Para conocer a su hijo. Un hijo. Mi hijo. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido Carmen ocultarme algo así? Y más importante, ¿por qué había decidido informarme ahora? ¿Señor Martínez? ¿Sigue ahí? Sí, respondí automáticamente, aunque mi mente estaba a kilómetros de distancia. Dígame la dirección del hospital. Anoté mecánicamente los detalles que me proporcionó la enfermera. Hospital Universitario La Paz, 5ª planta, ala de maternidad. Carmen Vega. Un hijo. Mi hijo. Al colgar el teléfono, me quedé inmóvil durante varios minutos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Miré a mi alrededor, observando mi lujoso apartamento como si lo viera por primera vez. Las paredes minimalistas decoradas con arte contemporáneo carísimo pero sin alma. Los muebles de diseño que nadie más que yo había usado jamás. Los premios y reconocimientos que adornaban mi estantería, testigos silenciosos de un éxito que de repente parecía hueco y sin sentido. Me acerqué al ventanal y contemplé Madrid cubierta de nieve. Las familias estarían reunidas ahora, celebrando la Nochebuena con sus seres queridos. Niños emocionados por la llegada de los Reyes Magos. Padres compartiendo momentos que se convertirían en recuerdos atesorados. Y yo, Alejandro Martínez, el multimillonario CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de España, estaba completamente solo. O tal vez ya no. Me dirigí apresuradamente hacia el armario y saqué el primer abrigo que encontré.
No me molesté en cambiarme la ropa informal que llevaba puesta. Por primera vez en años, mi apariencia era lo último que me preocupaba. Tomé las llaves de mi Mercedes y salí del apartamento, dejando atrás los documentos esparcidos sobre mi escritorio. El portero del edificio, Ramón, me miró sorprendido cuando pasé rápidamente por el vestíbulo. ¿Sale en Nochebuena, señor Martínez? ¿No tiene su cena anual con los ejecutivos de la empresa? No, Ramón. Esta noche tengo un asunto familiar urgente. Las palabras sonaron extrañas en mi boca. Familia. Una palabra que había perdido su significado para mí hace mucho tiempo, cuando mis padres fallecieron y me dediqué por completo a construir mi imperio empresarial. Feliz Navidad, señor, dijo Ramón con una sonrisa amable. Igualmente, respondí distraídamente mientras salía al frío de la noche madrileña. Mientras caminaba hacia el garaje donde guardaba mi coche, sentí como los copos de nieve se derretían en mi rostro. El frío me ayudó a aclarar mis pensamientos, aunque las preguntas seguían arremolinándose en mi mente. ¿Por qué Carmen no me había dicho que estaba embarazada? ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, decidía incluirme en la vida de nuestro hijo? La palabra hijo seguía sonando extraña, ajena, como si perteneciera a la vida de otra persona y no a la mía. Recordé los planes que Carmen y yo habíamos hecho una vez, antes de que mi ambición se interpusiera. Hablábamos de tener hijos, de formar una familia. Ella quería 3, decía que había crecido demasiado sola como hija única. Yo bromeaba diciendo que con uno sería suficiente. Un niño al que podría enseñarle todo lo que sabía, que continuaría mi legado cuando yo ya no estuviera. Y ahora, aparentemente, ese niño existía. Nacido en Nochebuena, como un regalo que no sabía que había estado esperando. Al llegar a mi coche, me detuve un momento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Respiré hondo, intentando calmarme. No sabía qué me esperaba en ese hospital, qué explicación me daría Carmen, ni cómo reaccionaría yo al ver a mi hijo por primera vez. Lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser igual después de esta noche. Arranqué el motor y salí del garaje, adentrándome en las calles nevadas de Madrid. La ciudad brillaba con las luces navideñas, familias regresando de la Misa del Gallo, jóvenes celebrando en los bares abiertos hasta tarde. La vida continuaba a mi alrededor, ajena a la revolución que estaba ocurriendo en mi interior. Mientras conducía hacia el hospital, intenté recordar la última vez que había sentido algo tan intenso como lo que estaba experimentando en ese momento. Quizá fue cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre, o tal vez cuando firmé el contrato que convirtió mi pequeña startup en una corporación internacional. Pero incluso esos momentos parecían pálidos en comparación con la tormenta de emociones que ahora me embargaba. Carmen. Después de tanto tiempo, volvería a verla. La mujer que había amado con una intensidad que me asustaba, la única persona que había visto más allá de mi fachada de hombre de negocios implacable. La única que conocía mis miedos, mis inseguridades, mis sueños más profundos. Y ahora había un niño. Nuestro niño. Una vida nueva que nos conectaría para siempre, independientemente de lo que hubiera ocurrido entre nosotros. Mientras esperaba en un semáforo, noté que estaba llorando. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas, lágrimas que no sabía que aún era capaz de derramar. No estaba seguro de si lloraba por el tiempo perdido, por el miedo a lo desconocido, o simplemente por la abrumadora realización de que ya no estaba solo en este mundo. El semáforo cambió a verde, y continué mi camino hacia un futuro que nunca había imaginado, hacia una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Aturdido, organicé mis pensamientos y salí precipitadamente de casa, las luces de la ciudad difuminándose mientras atravesaba las calles nevadas. Cada coche, cada peatón, parecía compartir mi urgencia mientras aferraba el volante con una mezcla de determinación y temor. El viento gélido del exterior contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. La Gran Vía estaba iluminada con luces navideñas que colgaban entre los edificios como estrellas suspendidas. Familias abrigadas caminaban por las aceras, algunas regresando de la Misa del Gallo, otras dirigiéndose a celebrar la cena de Nochebuena con sus seres queridos. Todos ellos tenían un lugar al que ir, personas con quienes compartir esa noche especial.
Durante años, yo había rechazado esa posibilidad, convencido de que mi soledad era el precio necesario del éxito. El tráfico era ligero a esa hora, la mayoría de madrileños ya habían llegado a sus destinos. Aún así, cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Tamborileaba con los dedos sobre el volante, revisando obsesivamente el reloj digital del salpicadero. ¿Qué encontraría en el hospital? ¿Cómo estaría Carmen? Las palabras de la enfermera resonaban en mi cabeza: su estado es delicado. ¿Qué significaba exactamente? La ansiedad me oprimía el pecho como una garra de hierro. La radio emitía villancicos suaves, un cruel recordatorio del calor y los lazos familiares que había descuidado durante tanto tiempo. Mi mente volaba con preguntas: ¿quién era realmente Carmen ahora? ¿Cómo había mantenido este secreto oculto de mí todos estos años? La incertidumbre me corroía el alma, dejándome tanto desesperado por respuestas como aterrorizado por la verdad que me aguardaba. Giré hacia la M30, la vía de circunvalación que me llevaría hasta La Paz. Madrid parecía distinta esa noche, como si la ciudad entera contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. Los edificios se alzaban contra el cielo nocturno como silenciosos testigos de mi viaje, un viaje que iba mucho más allá del simple trayecto físico hacia el hospital. Un hijo, murmuré para mí mismo, todavía incapaz de asimilar completamente el concepto. En los últimos 15 años, había construido tecnologías futuro desde cero, transformándola de una pequeña startup en un gigante tecnológico con presencia en 3 continentes. Había negociado contratos multimillonarios, enfrentado a competidores despiadados, superado crisis económicas. Pero nada me había preparado para esto. Recordé una conversación que tuve con mi padre poco antes de su muerte. Estábamos sentados en el porche de la casa familiar en Toledo, contemplando el atardecer sobre la ciudad antigua. Yo acababa de cerrar mi primera ronda importante de financiación y no podía dejar de hablar sobre mis planes de expansión. Algún día entenderás, Alejandro, me había dicho con una sonrisa cansada, que todos esos logros que persigues no significan nada si no tienes con quién compartirlos. En ese momento, había desestimado sus palabras como las divagaciones sentimentales de un hombre mayor. Ahora, mientras me acercaba al hospital donde mi hijo, acababa de nacer, aquellas palabras adquirían un significado completamente nuevo. Un copo de nieve particularmente grande se estrelló contra el parabrisas, disolviéndose instantáneamente. Me recordó la fragilidad de la vida, lo rápido que todo podía cambiar. Hace apenas una hora, yo era Alejandro Martínez, el solitario CEO multimillonario cuya única preocupación era el próximo informe trimestral. Ahora, era un padre dirigiéndose a toda prisa para conocer a su hijo recién nacido y posiblemente despedirse de la única mujer que había amado. Pasé junto al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid donde tantas veces había llevado a clientes importantes a disfrutar de partidos desde mi palco privado. Me sorprendí pensando en si a mi hijo le gustaría el fútbol, si algún día lo llevaría de la mano a ver un partido, explicándole las reglas del juego mientras compartíamos un refresco y unas patatas. Era un pensamiento tan ordinario, tan cotidiano, y sin embargo me llenaba de una emoción que no había experimentado en años. A lo lejos, vi la estructura del Hospital La Paz recortándose contra el cielo nocturno. Las luces de las habitaciones creaban un mosaico irregular, cada una representando una historia diferente, un nacimiento, una recuperación, una despedida. ¿Cuál sería la mía? Entré en el aparcamiento del hospital y detuve el coche. Durante un momento, me quedé inmóvil, incapaz de moverme. El miedo se apoderó de mí con una intensidad paralizante. ¿Y si Carmen no quería verme? ¿Y si el niño no era realmente mío? ¿Y si todo esto era un terrible error? Me obligué a respirar profundamente, recordando las técnicas de control que había aprendido durante años de negociaciones tensas. Inhala, cuenta hasta 4, exhala. Repetí el proceso varias veces hasta que mi corazón dejó de latir desbocadamente. Finalmente, salí del coche y caminé hacia la entrada principal del hospital. La nieve caía más intensamente ahora, cubriendo mis hombros y mi cabello con un manto blanco que se derretía rápidamente. El frío me ayudó a aclarar mis pensamientos, a prepararme para lo que me esperaba. Dentro. El vestíbulo del hospital estaba sorprendentemente animado para ser Nochebuena. Personal médico yendo y viniendo, algunos con pequeños adornos navideños en sus uniformes.
Familias esperando noticias, algunas con expresiones de preocupación, otras con sonrisas de alivio. Me sentí como un intruso en ese microcosmos de emociones humanas, yo que había pasado tanto tiempo aislado en mi torre de marfil corporativa. Me acerqué al mostrador de información, donde una mujer de mediana edad tecleaba algo en un ordenador. Llevaba un gorro de Santa Claus ligeramente ladeado sobre su pelo canoso. «Buenas noches», dije con voz tensa. «Me han llamado para informarme que mi hijo acaba de nacer. La madre es Carmen Vega». La mujer levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «¿Es usted el señor Martínez?». Asentí, incapaz de pronunciar palabra. «Le estábamos esperando», dijo, poniéndose de pie. «Venga conmigo, por favor». Mientras la seguía hacia los ascensores, noté que algunas personas me miraban. ¿Me reconocían como el famoso empresario cuya cara aparecía ocasionalmente en la prensa económica? ¿O simplemente notaban mi expresión de desconcierto, mi ropa informal poco apropiada para la ocasión, la nieve derritiéndose sobre mi abrigo caro? El ascensor subió lentamente hacia la 5ª planta. Con cada piso que pasábamos, sentía como mi vida anterior se alejaba más y más. El Alejandro Martínez que había entrado en ese hospital ya no existiría cuando saliera de él. Fuera cual fuese el desenlace de esta noche, nada volvería a ser igual. Las puertas se abrieron en la planta de maternidad. El contraste con el resto del hospital era evidente. Aquí las paredes estaban pintadas con colores suaves, había dibujos infantiles enmarcados y se respiraba un ambiente más cálido, más acogedor. La mujer me condujo por un pasillo hasta detenerse frente a una puerta cerrada. «El médico vendrá a hablar con usted en un momento», me informó. «Mientras tanto, puede conocer a su hijo». Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y me indicó que entrara. Con el corazón martilleando en mi pecho, di un paso adelante. La habitación era pequeña pero acogedora. Una suave luz amarillenta iluminaba una cuna transparente en el centro. Me acerqué lentamente, como si temiera que el suelo pudiera desvanecerse bajo mis pies. Y entonces lo vi. Tan pequeño, tan perfecto, envuelto en una manta azul clara. Su diminuto rostro arrugado tenía una expresión de paz absoluta mientras dormía, ajeno al drama que su llegada al mundo había desencadenado. Tenía una mata de pelo oscuro, como el mío, y sus manitas estaban cerradas en puños diminutos. «Hola», susurré, sintiendo como las lágrimas volvían a llenar mis ojos. Soy tu padre». Las palabras sonaron extrañas, seriales, y al mismo tiempo más verdaderas que cualquier otra cosa que hubiera dicho jamás. Con cuidado, extendí una mano temblorosa y toqué suavemente su mejilla. Su piel era increíblemente suave y cálida. Al sentir mi contacto, el bebé abrió ligeramente los ojos, unos ojos oscuros que parecieron mirarme directamente al alma. En ese instante, sentí como algo se rompía dentro de mí. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, todos los muros emocionales tras los que me había escondido, se desmoronaron ante la mirada inocente de esta criatura que era parte de mí. «Señor Martínez». La voz me sobresaltó. Me giré para encontrarme con un hombre de unos 50 años vestido con una bata médica. Su expresión era grave. «Soy el doctor Fernández», se presentó, extendiendo su mano. «Soy el ginecólogo que ha atendido a la señora Vega». Le estreché la mano mecánicamente, notando de inmediato la seriedad en su tono. «¿Cómo está ella?», pregunté, temiendo la respuesta. El médico suspiró profundamente antes de responder. «La señora Vega sufrió una hemorragia severa durante el parto. Hemos logrado estabilizarla, pero su estado es crítico. Las próximas horas serán decisivas». Sentí como el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Me apoyé en la pared para no caer. «¿Puedo verla?». «En unos minutos. Está en cuidados intensivos. Antes de que entre, debo explicarle algo importante». El médico me indicó que me sentara en una silla junto a la cuna. Me dejé caer pesadamente, sin apartar la mirada de mi hijo que seguía durmiendo plácidamente. «La señora Vega nos contó su situación», comenzó el doctor Fernández con delicadeza. «Nos dijo que usted no sabía del embarazo». «No», confirmé, con un nudo en la garganta.
No tenía idea. Según nos explicó, ella descubrió que estaba embarazada poco después de que ustedes terminaran su relación. Intentó contactarle, pero... Cambié todos mis números de contacto, murmuré, recordando. Fue después de una filtración de datos en la empresa. Por seguridad. El médico asintió comprensivamente. La señora Vega nos dijo que para cuando logró encontrar una forma de contactarle, usted ya hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, había dejado claro a través de amigos comunes que no deseaba ningún contacto con ella. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Era cierto. Después de nuestra ruptura, incapaz de manejar el dolor, había pedido a nuestros amigos comunes que no me hablaran de ella, que no intentaran reconciliarnos. Había sido cobarde, incapaz de enfrentar mis propios sentimientos. Ella decidió respetar su decisión, continuó el médico. Planeaba criar al niño sola. Pero cuando surgieron las complicaciones durante el parto, insistió en que usted fuera informado. Dijo que si algo le sucedía a ella, quería que su hijo tuviera a su padre. Las palabras me golpearon con una fuerza devastadora. Carmen había estado dispuesta a criar a nuestro hijo sola, a pesar de todo, para respetar mi deseo de no verla más. Y ahora, enfrentada a la posibilidad de la muerte, su primer pensamiento había sido para el bienestar de nuestro hijo. ¿Puedo verla ahora?, pregunté, poniéndome de pie. El doctor Fernández asintió. Solo unos minutos. Está muy débil. Antes de seguirlo, me incliné sobre la cuna y deposité un suave beso en la frente de mi hijo. Vuelvo enseguida, le prometí en voz baja. Voy a ver a tu madre. Mientras seguía al médico por los pasillos del hospital, sentí un peso enorme sobre mis hombros. Todos estos años perdidos, todas las decisiones equivocadas que había tomado. ¿Cómo podría alguna vez compensar a Carmen por lo que había hecho? ¿Cómo podría ser el padre que mi hijo merecía? No tenía respuestas para estas preguntas, solo la certeza absoluta de que, si se me daba la oportunidad, haría todo lo posible para enmendar mis errores. Para ser digno del amor que, a pesar de todo, Carmen había seguido teniendo hacia mí, lo suficiente como para querer que yo formara parte de la vida de nuestro hijo. Con cada paso que daba hacia la habitación donde Carmen luchaba por su vida, me alejaba más del hombre que había sido y me acercaba al hombre que necesitaba ser. Por ella. Por nuestro hijo. Por mí mismo. Al llegar al hospital, me recibió un torbellino de actividad y susurros entre el personal. Mis ojos buscaban un rostro familiar, pero solo veía extraños moviéndose apresuradamente por los pasillos estériles. Cada paso que daba parecía cargado con el peso de lo que estaba ocurriendo ante mí. Una enfermera de mediana edad con uniforme blanco me guió a través del laberinto de corredores. Su nombre, según indicaba la placa en su pecho, era Dolores. Tenía una expresión serena pero preocupada que no hacía sino aumentar mi ansiedad. Por aquí, señor Martínez, me indicó, abriendo la puerta de una habitación pequeña pero privada. El doctor Fernández vendrá en un momento para explicarle la situación de la señora Vega con más detalle. Entré a la habitación, que parecía una especie de sala de espera privada. Las paredes de un verde pálido y las sillas de plástico duro creaban un ambiente que intentaba ser acogedor pero que solo conseguía parecer funcional y frío. Me senté, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba por la tensión acumulada durante el trayecto. ¿Cómo está ella?, pregunté, mi voz apenas un susurro ronco. Dolores dudó un momento antes de responder. Estable, dentro de la gravedad, contestó finalmente. La hemorragia posparto fue severa, pero lograron controlarla a tiempo. Asentí mecánicamente, sin saber qué más decir o preguntar. Mi mente seguía intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. En la quietud de la habitación, podía escuchar el sonido amortiguado de las enfermeras y médicos fuera, el pitido ocasional de algún aparato médico y, a lo lejos, el llanto de un recién nacido. ¿Sería mi hijo? La idea seguía pareciéndome completamente irreal. En una pequeña mesita junto a mi silla había algunas revistas viejas y un vaso de plástico con agua. Lo tomé agradecido y bebí un poco, intentando humedecer mi garganta reseca. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y entró un hombre alto vestido con una bata blanca.
Su cabello canoso y sus ojos cansados delataban años de experiencia en ese hospital. Señor Martínez, soy el doctor Pablo Fernández, se presentó, estrechándome la mano firmemente. Soy el ginecólogo que atendió el parto de la señora Vega. ¿Cómo está ella?, fue lo primero que pregunté, poniéndome de pie instintivamente. El doctor Fernández me indicó con un gesto que volviera a sentarme mientras él tomaba asiento frente a mí. La señora Vega sufrió una hemorragia severa durante el alumbramiento, comenzó a explicar con voz calmada pero seria. Fue necesaria una transfusión de sangre y actualmente está en cuidados intensivos. Su estado es estable, pero debemos mantenerla en observación durante las próximas 24 a 48 horas. Sentí un nudo en el estómago mientras asimilaba sus palabras. Carmen había estado al borde de la muerte dando a luz a nuestro hijo, un hijo del que yo no sabía nada hasta hace apenas unas horas. ¿Puedo verla?, pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. En breve, respondió el doctor Fernández. Pero antes, hay algo que debo mostrarle. Con cuidado, extrajo un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Dentro había una fotografía. La tomé con manos temblorosas y sentí como el aire abandonaba mis pulmones al ver la imagen. Era mi hijo. Un pequeño bulto envuelto en una manta azul, con una carita arrugada y una mata de pelo oscuro. Era tan diminuto, tan perfecto, tan frágil. Sentí una oleada de emociones tan intensa que por un momento temí desmayarme. Alegría, miedo, asombro, confusión, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con arrastrarme. Nació a las 11:17, explicó el doctor. 3 kilos 200 gramos, 50 centímetros. Completamente sano. Es perfecto, murmuré, incapaz de apartar los ojos de la fotografía. Sí, lo es, confirmó el médico con una leve sonrisa. La señora Vega ha luchado mucho por él. Levanté la mirada, sintiendo un peso enorme en el pecho. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, más para mí mismo que para el doctor. ¿Por qué esperar hasta ahora? El doctor Fernández suspiró profundamente antes de responder. Quizás esa es una pregunta que debería hacerle directamente a ella, sugirió con delicadeza. Pero según lo que nos comentó mientras preparábamos el parto, intentó contactarle varias veces durante el embarazo. Eso es imposible, respondí Autom sentado en un rincón tranquilo del hospital, me permití absorber completamente la noticia. Mi mente vagó hacia un tiempo en que el amor y la vulnerabilidad no eran lujos que no podía permitirme. Recordé los momentos fugaces de felicidad y las promesas susurradas en la quietud de la noche, ahora resonando en el silencio estéril del presente. La sala de espera estaba casi vacía a esa hora de la noche. Solo quedábamos yo y un hombre mayor que dormitaba en una silla, probablemente esperando noticias de algún familiar. Un árbol de Navidad pequeño y modesto parpadeaba en una esquina, sus luces multicolores proyectando sombras cambiantes sobre las paredes blancas. Entre mis manos sostenía un café que ya se había enfriado, olvidado mientras me sumergía en mis pensamientos. La enfermera Dolores me lo había traído hacía más de una hora, con una sonrisa amable y unas palabras de ánimo que apenas había registrado. La primera noche siempre es la más difícil, había dicho, palmeando mi hombro con familiaridad. Pero ya verá cómo mañana todo se ve diferente. No estaba seguro de si se refería a la situación de Carmen o a mi recién descubierta paternidad. Quizás a ambas. Manuel. Mi hijo se llamaría Manuel, como mi padre. El hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre honestidad, trabajo duro y el valor de una familia unida. Lecciones que yo había olvidado convenientemente mientras construía mi imperio empresarial. Recordé una tarde de verano en Toledo, cuando tenía quizás 10 o 11 años. Mi padre y yo pescábamos en las orillas del Tajo, algo que hacíamos regularmente. Ese día yo estaba particularmente impaciente, frustrado porque no picaba nada. La paciencia es la madre de todas las virtudes, Alejandro, me había dicho mi padre con esa voz tranquila y profunda que siempre parecía llena de sabiduría. En la vida, como en la pesca, las mejores cosas llegan a quienes saben esperar. No había comprendido entonces el verdadero significado de sus palabras. Durante años, había interpretado que se refería a la paciencia estratégica, la espera calculada para obtener ventaja en los negocios.
Solo ahora, sentado en esta sala de hospital mientras mi hijo dormía a pocos metros de distancia y la mujer que amaba luchaba por su vida, comprendía lo que realmente había querido decirme. Las mejores cosas de la vida, el amor, la familia, la conexión humana genuina, no podían ser adquiridas con dinero o poder. No podían ser negociadas o manipuladas. Simplemente llegaban, a menudo cuando menos las esperabas, y tu único trabajo era estar presente y abierto para recibirlas. Y yo había fallado estrepitosamente en eso. Cada recuerdo de Carmen, antes envuelto en las brumas de un pasado doloroso, ahora surgía con vívida claridad. Veía su sonrisa, sentía el calor de su presencia, y recordaba los sueños que una vez compartimos. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, fusionando mi pasado con un futuro incierto que ahora incluía a un hijo que nunca supe que existía. Recordé nuestra primera cita, en aquel pequeño café cerca de la Plaza Mayor. Yo aún era un emprendedor luchando por levantar mi startup, y ella una brillante abogada especializada en propiedad intelectual. Nos habíamos conocido en una conferencia sobre tecnología e innovación. Ella había cuestionado uno de mis puntos durante el turno de preguntas, desafiándome con una inteligencia y agudeza que me dejó impresionado. Después, me había abordado para disculparse por su vehemencia, pero yo le había pedido su número en lugar de aceptar sus disculpas. Durante esa primera cita, hablamos durante horas, olvidando el tiempo mientras compartíamos nuestras visiones, sueños y miedos. Carmen tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba, una mezcla de pragmatismo legal y genuino idealismo. Creía en la justicia, pero también en la bondad inherente de las personas. El problema con muchos empresarios, me había dicho mientras jugueteaba con su taza de café, es que confunden el éxito con la felicidad. Creen que si alcanzan ciertos objetivos serán felices, cuando en realidad es al revés, es la felicidad la que te permite disfrutar del éxito, sea cual sea. En aquel momento, había encontrado su filosofía encantadora pero un poco ingenua. Ahora, con la sabiduría que solo proporciona el dolor, me daba cuenta de cuánta razón tenía. Nuestra relación había florecido rápidamente. Carmen era mi opuesto en muchos sentidos, extrovertida donde yo era reservado, espontánea donde yo era calculador, generosa donde yo era cauto. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, nos complementábamos perfectamente. Ella me sacaba de mi zona de confort, me hacía reír, me mostraba aspectos de la vida que yo había ignorado en mi concentrada búsqueda del éxito. Durante 3 años, habíamos sido inseparables. Incluso cuando mi empresa comenzó a despegar y mis responsabilidades aumentaron, encontrábamos tiempo para estar juntos. Viajes improvisados a la costa, largas conversaciones nocturnas, planes para un futuro compartido. Todo cambió cuando recibí la oferta de expansión internacional. Una oportunidad única, me habían dicho, que podría catapultar Tecnologías Futuro a la liga global. Necesitaría toda mi atención, todo mi tiempo, toda mi energía. Recordé la noche en que le conté a Carmen sobre la oferta. Estábamos en nuestro restaurante favorito, un pequeño local familiar en el barrio de Malasaña. Había pedido el mejor vino para celebrar, convencido de que ella compartiría mi entusiasmo. Es increíble, Alejandro, había dicho, su sonrisa sin alcanzar del todo sus ojos. Estoy muy orgullosa de ti. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? La pregunta me había irritado. ¿No veía la magnitud de lo que estaba ocurriendo? ¿No entendía que esto era por lo que había trabajado toda mi vida? No tiene por qué cambiar nada, había respondido, demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Solo será un periodo intenso, unos meses quizás. Siempre es, solo unos meses, Alejandro, había replicado suavemente. Los últimos 6 meses ya han sido intensos. Apenas te veo. Cuando estamos juntos, estás físicamente presente pero tu mente está en otra parte. Y ahora esto. ¿Qué quieres que haga, Carmen?, había preguntado, alzando la voz más de lo que pretendía. ¿Que rechace la oportunidad de mi vida? ¿Que me conforme con ser una empresa más en un mercado saturado cuando podría llevar mi visión a todo el mundo? No había mencionado el dinero, los millones que estaban en juego, porque sabía que eso no impresionaría a Carmen. Ella nunca había sido materialista.
Quiero que recuerdes por qué estás haciendo todo esto, había respondido, sus ojos llenos de una tristeza que me dolió ver. Cuando nos conocimos, me hablaste de cambiar el mundo, de crear tecnología que mejorara la vida de las personas. Ahora solo hablas de cuotas de mercado, de vencer a la competencia, de ser el primero, el más grande, el mejor. Eso es el negocio, Carmen. Si quiero implementar mi visión, primero tengo que asegurar el éxito de la empresa. Y después de eso, ¿qué? Siempre habrá un nuevo objetivo, un nuevo competidor, un nuevo mercado. Nunca será suficiente. La discusión había escalado desde allí. Palabras hirientes, acusaciones injustas por ambas partes. Finalmente, Carmen había dejado caer la bomba. Necesito saber si hay espacio para mí en tu vida, Alejandro. Para nosotros. Para la familia que hablamos de formar algún día. Y yo, estúpido y cegado por la ambición, había respondido, por supuesto que hay espacio, pero tienes que entender que ahora mismo mi prioridad es la empresa. No puedo dividir mi atención. La vida es precisamente eso, Alejandro. Dividir nuestra atención entre lo que es importante. Y si no puedes hacerlo ahora, ¿cuándo podrás? No había tenido respuesta para eso. Nos separamos esa noche con un ambiente tenso pero sin una ruptura definitiva. Durante las semanas siguientes, nos fuimos distanciando gradualmente. Yo me sumergí en el trabajo, usando la expansión como excusa para evitar las conversaciones difíciles. Carmen intentó conectar unas cuantas veces más, pero mis respuestas fueron cada vez más breves y evasivas. Hasta aquella noche lluviosa en el café cerca del Retiro. Nuestra última conversación. No puedo seguir así, había dicho Carmen, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Te amo, Alejandro, pero no puedo quedarme sentada viendo cómo te pierdes a ti mismo en esa búsqueda interminable de más. No es justo que me pidas elegir, había protestado, herido y enfadado a partes iguales. No te estoy pidiendo que elijas entre tu empresa y yo. Te estoy pidiendo que encuentres un equilibrio. Que recuerdes quién eres y qué es realmente importante. Lo que es importante para mí puede no ser lo mismo que para ti, había respondido fríamente. Carmen me había mirado entonces con una expresión que nunca olvidaría, una mezcla de dolor, decepción y algo parecido a la lástima. Tienes razón, había dicho finalmente, poniéndose de pie. Y por eso tengo que irme. No, había intentado detenerla. Había visto cómo se alejaba bajo la lluvia, su figura difuminándose tras el cristal empañado del café, y había sentido un dolor agudo en el pecho que rápidamente había ahogado con determinación. Era mejor así, me dije. Sin distracciones, sin compromisos emocionales que me apartaran de mi objetivo. En las semanas siguientes, me había arrojado al trabajo con una intensidad casi autodestructiva. Había bloqueado cualquier pensamiento sobre Carmen, cualquier duda sobre mis decisiones. Cuando algunos amigos comunes intentaron mediar, les pedí, no, les exigí, que no me hablaran de ella. Cambié mi número personal, delegué la gestión de mis comunicaciones a mi asistente con instrucciones estrictas de filtrar cualquier cosa que no fuera relacionada con el negocio. Y funcionó, en cierto modo. La expansión fue un éxito rotundo. Tecnologías Futuro se convirtió en un nombre reconocido internacionalmente. Mi fortuna personal se multiplicó. Me mudé a un ático espectacular, compré coches de lujo que apenas conducía, asistí a galas benéficas donde donaba cantidades astronómicas por causas que no me tocaban personalmente. Y cada noche, volvía a un hogar vacío. Cada logro lo celebraba solo o con colegas que en realidad no me conocían. Cada Navidad, como esta, la pasaba revisando informes o planificando la estrategia del año siguiente. Hasta hoy. Un ruido me sacó de mis recuerdos. El hombre mayor que dormitaba se había despertado y ahora se estiraba con un suspiro cansado. Nuestras miradas se cruzaron y él me ofreció una sonrisa amable. «Primera vez, ¿verdad?», preguntó, señalando con un gesto la pulsera de visitante de la unidad neonatal que llevaba en la muñeca. «Sí», respondí, sorprendido por su percepción. «Se nota», dijo con una risita suave. «Tienes esa mirada de pánico mezclado con alegría que solo tienen los padres primerizos. Yo pasé por eso hace 35 años, y luego de nuevo hace 5 con mi nieto.
¿Cómo se hace?, pregunté, la pregunta escapando de mis labios antes de que pudiera detenerla. El hombre me miró con comprensión. No se hace, hijo. Se vive, día a día, error tras error, momento tras momento. No hay manual de instrucciones. Solo mucho amor, algo de paciencia y la capacidad de reírse de tus propios fallos. Sus palabras, sencillas pero profundas, me recordaron a mi padre. El mismo tono de sabiduría tranquila, de conocimiento adquirido no en libros sino en la escuela de la vida. Tengo miedo, confesé, sorprendiéndome a mí mismo. Yo, Alejandro Martínez, el implacable tiburón de los negocios, admitiendo miedo ante un completo desconocido. Todos lo tenemos, respondió simplemente. Los que dicen que no, mienten o no les importa lo suficiente. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Después de un momento, se levantó con cierta dificultad. Voy a ver si puedo conseguir un café decente en esta planta. ¿Quieres uno? No, gracias, respondí, levantando mi taza fría. Ya tengo. Con un gesto de despedida, el hombre se alejó por el pasillo, dejándome solo con mis pensamientos nuevamente. La realización me golpeó con fuerza. Por primera vez en años, las decisiones importantes de mi vida no tenían que ver con fusiones, adquisiciones o estrategias de mercado. Tenían que ver con personas. Con Carmen. Con Manuel. Con el hombre que quería ser para ellos. En los días que siguieron, me dediqué a comprender las circunstancias que habían llevado a esta revelación que cambió mi vida. Me puse en contacto con antiguos amigos y excompañeros, reconstruyendo poco a poco una narrativa tan sorprendente como desgarradora. Cada conversación abría nuevas ventanas a una vida que había olvidado, una vida donde no estaba definido únicamente por mi riqueza y poder. La primera llamada que hice fue a Miguel Ángel, mi antiguo compañero de universidad y uno de los pocos amigos que había mantenido a lo largo de los años, aunque últimamente nuestra relación se había reducido a felicitaciones navideñas y ocasionales invitaciones a eventos que ambos sabíamos que yo rechazaría. ¿Alejandro? Su voz sonaba genuinamente sorprendida cuando atendió mi llamada. ¿Ha pasado algo? Estaba en la cafetería del hospital, agotado después de una noche sin dormir, alternando entre visitas a la UCI donde Carmen seguía estable pero crítica, y a la unidad neonatal donde Manuel dormía ajeno a todo el drama que su llegada había desencadenado. Sí, Miguel, ha pasado algo, respondí, frotándome los ojos cansados. Soy padre. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. ¿Miguel? Estoy aquí, respondió finalmente. Solo, procesando lo que acabas de decir. ¿Padre? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Carmen, dije simplemente. El niño nació anoche. Se llama Manuel. Otro silencio, este más breve. Carmen Vega, murmuró, no como una pregunta sino como una confirmación. Dios mío, Alejandro. ¿Cómo te has enterado? Pensé que tú y ella. No lo sabía, le interrumpí. Me llamaron del hospital anoche, cuando ya había dado a luz. Aparentemente, intentó contactarme durante el embarazo pero, ya sabes cómo me aislé después de nuestra ruptura. Vaya, suspiró Miguel. Esto es, mucho para procesar. ¿Cómo estás? Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que nadie me la había hecho en años. No, realmente. La gente preguntaba por mis negocios, por mis planes de expansión, por mis inversiones. Nadie preguntaba simplemente, ¿cómo estás tú, Alejandro? No lo sé, respondí honestamente. Abrumado. Confundido. Asustado. Y extrañamente, vivo. Como si hubiera estado dormido durante años y de repente alguien me hubiera sacudido para despertarme. Miguel soltó una risa suave. Bienvenido de vuelta al mundo real, amigo mío. El mundo donde las personas sentimos, nos equivocamos, amamos y sufrimos. El mundo que dejaste atrás cuando decidiste que ser el rey de los negocios era más importante que todo lo demás. No había reproche en su voz, solo una constatación de hechos. Y tenía razón. Yo había elegido conscientemente aislarme emocionalmente,
concentrarme exclusivamente en mi carrera, convertirme en una máquina de eficiencia empresarial. Necesito tu ayuda, Miguel, dije. Necesito entender qué pasó. ¿Por qué Carmen no insistió más? ¿Por qué nadie me dijo nada? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la fiesta de Año Nuevo hace, qué? ¿8 años? Estabas bastante borracho, algo raro en ti. Negué con la cabeza, aunque sabía que no podía verme. No, la verdad es que no lo recuerdo. Me dijiste, y cito textualmente, si alguna vez menciones el nombre de Carmen en mi presencia de nuevo, nuestra amistad habrá terminado. Y no solo a mí. Se lo dijiste a todos los que conocíamos a ambos. Fuiste, bastante vehemente al respecto. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de vergüenza. Vagamente recordaba aquella fiesta, el dolor que había intentado ahogar en champán caro, la rabia que había sentido cuando alguien, Miguel, había sugerido que debería llamar a Carmen, intentar arreglar las cosas. Después de eso, continuó Miguel, todos respetamos tu deseo. Y cuando Carmen empezó a preguntar por ti unos meses después, le dijimos la verdad, que habías dejado claro que no querías saber nada de ella. ¿Ella preguntó por mí? Mi voz sonaba pequeña, irreconocible incluso para mí mismo. Claro que sí, Alejandro. Te amaba. No fue una decisión fácil para ella dejarte, pero sentía que no le estabas dejando otra opción. Recordé nuestra última conversación, como había estado tan seguro de tener razón, tan convencido de que mi camino era el correcto. ¿Y cuándo supo del embarazo? Miguel suspiró nuevamente. Fue unos 3 meses después de vuestra ruptura. Me llamó, muy alterada. Quería contactarte directamente, pero tu número ya había cambiado. Intentó a través de tu oficina, pero esa asistente tuya, Lucía, era como un cancerbero. El señor Martínez no está disponible para asuntos personales, le dijo. Sentí una punzada de ira hacia Lucía, pero rápidamente la contuve. Ella solo había seguido mis instrucciones explícitas. Yo había creado ese sistema para aislarme. Carmen intentó a través de varios de nosotros, continuó Miguel. Pero todos le dijimos lo mismo, que habías dejado muy claro que no querías contacto. Algunos incluso le contaron sobre tu amenaza de cortar lazos con quien mencionara su nombre. Y ella se rindió, concluí, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. No inmediatamente, corrigió Miguel. Lo intentó durante varios meses. Incluso se presentó en tu oficina una vez, pero no consiguió pasar del vestíbulo. Finalmente, decidió respetar tu decisión. Dijo que si realmente no querías saber nada de ella, no te forzaría a formar parte de la vida del bebé. Dios mío, murmuré, sintiendo el peso de mis acciones como nunca antes. ¿Cómo pude ser tan idiota? Sugirió Miguel con un ame de pie en el jardín del hospital bajo una suave manta de nieve invernal. Contemplé el futuro que ahora se extendía ante mí. Mi vida, antes un camino meticulosamente calculado de soledad y éxito corporativo, había dado un giro inesperado hacia el amor y la redención. La inocencia de mi hijo recién nacido y los recuerdos de un amor pasado reavivaron una chispa que creía extinguida hace mucho tiempo. Era el día de Año Nuevo, exactamente una semana después del nacimiento de Manuel. Carmen y el bebé habían pasado los últimos 3 días en mi apartamento, aunque ella había insistido en mantener habitaciones separadas. Necesitamos tiempo, había dicho, y yo estaba decidido a respetar sus deseos, agradecido por la simple oportunidad de estar cerca de ellos. El jardín del hospital se había convertido en un refugio para mí durante esos días. Entre visitas a Carmen mientras estuvo ingresada y los interminables trámites administrativos, venía aquí a pensar, a procesar el torbellino de emociones y decisiones que había transformado mi existencia en tan poco tiempo. Madrid se veía diferente bajo la nieve, más suave, más amable. O quizás era yo quien la veía con otros ojos. Los árboles del jardín, desnudos por el invierno pero cubiertos de blanco, parecían soldados silenciosos guardando secretos que solo ahora comenzaba a entender. Pensé que te encontraría aquí, dijo una voz familiar a mis espaldas. Me giré para encontrarme con Carmen, abrigada con mi chaqueta que le quedaba ridículamente grande, sosteniendo a Manuel envuelto en varias mantas contra su pecho. ¿Qué hacéis aquí?
Pregunté sorprendido. Hace demasiado frío para el bebé. Ella sonrió, acercándose hasta quedar a mi lado. Solo por un momento. Vinimos para la revisión final con el pediatra y te vimos desde la ventana. Parecías tan contemplativo. Lo estaba, admití. Pensaba en cómo ha cambiado todo en solo una semana. Carmen asintió, su mirada fija en el horizonte nevado. Para mí ha cambiado todo en 9 meses, comentó con una suave risa. Aunque supongo que los últimos 7 días han sido los más intensos. Nos quedamos en silencio un momento, observando cómo los copos de nieve caían suavemente a nuestro alrededor. Manuel dormía plácidamente, ajeno al frío y a la complejidad de la relación entre sus padres. He tomado una decisión, dije finalmente, reuniendo valor para compartir lo que había estado considerando durante días. Carmen me miró expectante, una leve arruga de preocupación formándose entre sus cejas. Voy a dejar la dirección ejecutiva de Tecnologías Futuro, anuncié. Ya he hablado con la junta directiva. Seguiré como presidente, pero delegaré la gestión diaria. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Alejandro, no tienes que hacer eso. Nunca te pediría que renunciaras a la empresa que has construido. No estoy renunciando, aclaré. Estoy reequilibrando. Durante demasiado tiempo, la balanza ha estado completamente inclinada hacia un lado. Es hora de enderezarla. Carmen me estudió en silencio, como evaluando la sinceridad de mis palabras. ¿Y qué harás con tu tiempo? Para empezar, ser padre, respondí, mirando a nuestro hijo dormido. Aprender a cambiar pañales, preparar biberones, cantar nanas desafinadas. Todo el paquete. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Carmen. Te advierto que no es tan glamuroso como cerrar un contrato multimillonario. Pero infinitamente más importante, respondí sin dudarlo. El viento se intensificó ligeramente, haciendo que Manuel se agitara en su sueño. Carmen lo acunó instintivamente, con esa gracia natural que me maravillaba. En solo una semana, se había convertido en una madre extraordinaria, como si hubiera nacido para ese papel. Deberíamos entrar, sugerí, preocupado por el frío. El coche nos espera en la entrada principal. Carmen asintió y comenzamos a caminar lentamente por el sendero nevado. Nuestros pasos dejaban huellas paralelas en la nieve, un símbolo involuntario del camino que ahora recorríamos juntos. Hay algo más, añadí mientras caminábamos. He comprado una casa en las afueras. En Pozuelo. Tiene un jardín grande, árboles, incluso una pequeña piscina. Pensé que sería un mejor lugar para criar a Manuel que mi ático en el centro. Carmen se detuvo, mirándome con una mezcla de sorpresa y cautela. Alejandro. No estoy asumiendo nada, me apresuré a aclarar. La casa tiene una zona independiente, como un pequeño apartamento. Puedes vivir allí con Manuel, tener tu espacio, tu independencia. Yo ocuparé la casa principal. De esa forma, ambos podremos estar cerca de nuestro hijo sin presionarnos mutuamente. Era una solución que había ideado después de muchas noches en vela. Una forma de estar presente en la vida de Manuel sin imponer mi presencia a Carmen, de darle el espacio que necesitaba mientras le ofrecía la seguridad que merecía. ¿Cuándo la has comprado?, preguntó, retomando el camino. Hace 3 días. Mi agente inmobiliario encontró algo perfecto y no quise perder la oportunidad. Carmen sacudió la cabeza con una sonrisa resignada. Sigues siendo tú, ¿verdad? Cuando tomas una decisión, no pierdes el tiempo. Algunas cosas no cambian, admití. Pero te prometo que esta vez mis decisiones rápidas no serán a expensas de lo que realmente importa. Al llegar a la entrada principal, mi chofer nos esperaba junto al coche. Ayudé a Carmen a subir, cuidando que Manuel estuviera cómodo en sus brazos. El calor del interior del vehículo fue un alivio bienvenido después del frío exterior. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó Ernesto, mi chofer de confianza durante los últimos 5 años. Miré a Carmen, dejando la decisión en sus manos. A casa, respondió ella después de un momento.
Podemos pasar por mi apartamento para recoger más cosas para el bebé y luego volver a tu ático. Por ahora. Ese, por ahora, contenía tanto la precaución de no comprometerse demasiado pronto como la apertura a considerar el futuro que le había propuesto. Era más de lo que merecía, y lo recibí con gratitud. Durante el trayecto, observé Madrid transformada por las celebraciones de Año Nuevo. Restos de confeti en las aceras, familias paseando abrigadas, escaparates anunciando rebajas de enero. La ciudad seguía su ritmo imperturbable, ajena al drama personal que se desarrollaba dentro de nuestro coche. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Carmen de repente. 1 de enero, respondí automáticamente. Año Nuevo. Hace exactamente 10 años, continuó ella, tuvimos nuestra primera cita. En aquel café de la Plaza Mayor, ¿recuerdas? El recuerdo me golpeó con una viveza inesperada. Carmen con un vestido rojo, su risa cuando derramé café sobre mis pantalones por los nervios, la forma en que la luz de las farolas iluminaba su rostro mientras paseábamos después. Lo recuerdo, dije suavemente. Llevabas un vestido rojo y un abrigo negro. Hablamos durante horas. Te conté mi sueño de crear una empresa que revolucionara la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Y yo te conté mi deseo de utilizar el derecho para proteger a los innovadores y creadores, añadió ella, una sonrisa nostálgica en sus labios. Qué jóvenes e idealistas éramos. Tú sigues siendo idealista, observé. Yo perdí el rumbo en algún momento del camino. Carmen bajó la mirada hacia Manuel, que seguía durmiendo pacíficamente. Quizás él sea tu brújula, sugirió. Para encontrar de nuevo ese rumbo. Llegamos a su apartamento en Malasaña, un barrio bohemio que siempre había reflejado la personalidad de Carmen, auténtico, vibrante, con carácter. Esperé en el coche con Manuel mientras ella subía a recoger algunas cosas. Sostener a mi hijo mientras dormía, sentir su respiración suave y rítmica, era una experiencia que aún me resultaba abrumadora. Te prometo que haré todo lo posible para ser el padre que mereces, le susurré. Cometeré errores, seguramente muchos, pero nunca dejaré de intentarlo. Nunca te abandonaré como casi hice sin saberlo. Manuel respondió con un pequeño suspiro, como si en su sueño infantil pudiera entender y aceptar mi promesa. Carmen regresó con 2 maletas grandes y varias bolsas. Ernesto se apresuró a ayudarla a colocar todo en el maletero. Es sorprendente cuántas cosas necesita un ser tan pequeño, comenté mientras reanudábamos el viaje. Y esto es solo el principio, respondió Carmen con una sonrisa cansada. Espera a que empiece a gatear, a caminar, a correr. La perspectiva de presenciar todas esas etapas, de ser parte activa en el crecimiento de mi hijo, me llenó de una alegría indescriptible mezclada con un temor reverencial ante la responsabilidad que conllevaba. Al llegar a mi ático, Ernesto nos ayudó con el equipaje. El apartamento, que siempre me había parecido espacioso para una sola persona, ahora parecía lleno de vida con las pertenencias de Carmen y las diminutas prendas y accesorios de Manuel esparcidos por todas partes. He pensado, dije mientras Carmen acomodaba a Manuel en la cuna que habíamos instalado en mi estudio, convertido apresuradamente en habitación infantil, que podríamos visitar la casa nueva mañana. Solo para verla, sin compromiso. Carmen me miró largo rato antes de responder. De acuerdo, accedió finalmente. Pero Alejandro, necesito que entiendas algo. No puedo prometerte que volveremos a ser lo que fuimos. Han pasado muchas cosas, hemos cambiado mucho. Lo sé, respondí, manteniendo una distancia respetuosa. No te estoy pidiendo que volvamos a estar juntos como pareja. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de ser parte de la vida de Manuel. Y quizás, con el tiempo, podamos construir una nueva relación. No basada en lo que fuimos, sino en lo que somos ahora y en lo que podríamos llegar a ser. Ella asintió lentamente, considerando mis palabras. Un paso a la vez, dijo finalmente. Un paso a la vez, confirmé. Esa noche, mientras Carmen descansaba en la habitación principal que había insistido en cederle, y yo me acomodaba en el sofá del salón, reflexioné sobre la semana que había cambiado mi vida. La llamada inesperada en Nochebuena, el nacimiento de mi hijo, el reencuentro con Carmen, las decisiones que había tomado en tan poco tiempo. En ese momento,
resolví reescribir mi historia. Sabía que reconstruir una vida definida por conexiones personales y emociones genuinas sería un desafío, pero la promesa de una segunda oportunidad me llenaba de esperanza. Cada día se convertía en una oportunidad para reparar los fragmentos rotos de mi pasado y nutrir los frágiles vínculos de la familia y el amor. Madrid dormía bajo la nieve, el año nuevo apenas comenzando. En algún lugar de la ciudad, gente celebraba, hacía promesas, comenzaba de nuevo. Yo también estaba comenzando de nuevo, con una claridad que no había tenido en años. Las lecciones de aquella Nochebuena me habían enseñado que la vida es impredecible, y que abrazar sus incertidumbres podía llevar a las experiencias más profundas y transformadoras. Mi viaje apenas había comenzado, y estaba listo para enfrentar el futuro con valentía, compasión y un corazón abierto. Manuel lloró suavemente desde su cuna improvisada. Me levanté inmediatamente, llegando a su lado antes de que su llanto pudiera despertar a Carmen. Lo tomé en brazos con cuidado, maravillándome de lo natural que empezaba a sentirse este gesto que hace una semana me habría aterrorizado. «Estoy aquí», susurré mientras lo mecía suavemente. «Papá está aquí, Manuel. Y no voy a irme a ninguna parte». Afuera, los primeros rayos del sol de enero comenzaban a iluminar Madrid, prometiendo un nuevo día y, con él, un nuevo comienzo. Para todos nosotros.